Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es día jueves 19 de diciembre del año 2024. Soy Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, estimados amigos, en este video vamos a hablar sobre el importante tema que atañe a toda la sociedad, que atañe a todos los mexicanos, tema que el día de hoy se refiere a los límites que en la Constitución y en las leyes se establecen, se imponen a la libertad de expresión, precisando que estos límites a la libertad de expresión no se establecen en la Constitución ni en las leyes para proteger a gente deshonesta que viola la ley en perjuicio de la sociedad, en perjuicio de los mexicanos. Estos límites a la libertad de expresión no persiguen que la gente deshonesta, que la gente que engaña y abusa de la sociedad se proteja. No son esos los fines de los límites impuestos a la libertad de expresión. Y precisamente de eso hablaremos en este video. Bien, para tal efecto, lo primero que en este video vamos a hablar fundamentalmente del contenido de los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución Federal. Por lo tanto, empezaremos con el análisis del artículo 6 constitucional, y lo primero que haremos será leer el artículo 6 en las partes que interesan al desarrollo de nuestro tema. Bien, pues sin mayor preámbulo, procedemos a dar lectura en la parte que interesa al artículo 6 de nuestra Constitución Federal. Y este precepto constitucional señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Toda persona tiene derecho a difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se observará lo siguiente. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias se regirán por los siguientes principios y bases. Primero, toda la información en posesión de cualquier autoridad y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, toda esa información es pública. Toda la sociedad tiene derecho a acceder a esa información en posesión de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y precisa la Constitución con toda claridad que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. O sea que entre más se difunda y se publique la información que se encuentra en posesión de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, es mejor. Y eso lo establece expresamente el artículo 6 constitucional. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Bien, estimados amigos, pues sin mayor preámbulo empezamos con el análisis de este artículo 6 constitucional. El primer párrafo del artículo 6 constitucional señala con toda claridad la siguiente regla general, que señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa.
Esta es la regla general. Todos los mexicanos tenemos el derecho humano de que la manifestación de nuestras ideas no debe ser objeto de ninguna inquisición judicial ni administrativa. No es competencia de nuestros tribunales ni de nuestras autoridades administrativas establecer límites a la libertad de expresión, y por eso a nivel constitucional se señala que el derecho que todos tenemos de manifestar nuestras ideas no puede ni debe ser objeto de ninguna inquisición judicial proveniente de tribunales ni de ninguna inquisición administrativa proveniente de autoridades administrativas. Sin embargo, esta regla general admite 5 excepciones. ¿Cuáles son esas 5 excepciones? Bueno, nuestra libertad de expresión es ilimitada, pero como límite se señala que no debe atacar a la moral. Segunda, no debe atacar la vida privada de los demás. No debe atacar los derechos de los demás. Desde luego no debe provocar algún delito, y como último límite no debe perturbar el orden público. Entonces, mientras nosotros al manifestar nuestras ideas no ataquemos la moral, la vida privada o los derechos de terceros, no provoquemos algún delito y no perturbemos el orden público, la autoridad judicial y la autoridad administrativa no pueden limitarnos el ejercicio de nuestra libertad de expresión. Muy bien, analicemos las 5 excepciones que se establecen, o los 5 límites que tiene la libertad de expresión. El primer párrafo del artículo 6º constitucional señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral. Entonces, pues, todos los mexicanos tenemos derecho a manifestar nuestras ideas con la exigencia de que respetemos el límite que estamos cometiendo y que al manifestar nuestras ideas no ataquemos a la moral. ¿Sí está claro? No promovamos, no incitemos a los demás a incurrir en conductas o actividades inmorales. Bien, por ejemplo, nosotros en nuestro video jamás hemos nosotros atacado a la moral, porque nunca hemos expresado ni promovido ideas inmorales, actuaciones inmorales. Por el contrario, nosotros en todos nuestros videos señalamos y condenamos las actividades ilegales, que muchas de ellas al mismo tiempo son inmorales, como engañar, tanto es ilegal como es inmoral. ¿Sí está claro? Defraudar tanto es ilegal como es inmoral. Entonces, nosotros jamás hemos en nuestros videos atacado la moral. Por el contrario, siempre promovemos que todos los mexicanos nos conduzcamos con moralidad, porque si como sociedad practicamos valores, ¿verdad?, sin duda alguna que viviremos en mejores condiciones que si se generalizara la inmoralidad. Muy bien, estimados amigos, entonces ese sería el primer límite a la libertad de expresión. Segundo límite, el primer párrafo del artículo constitucional señala con toda claridad que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la vida privada.
Nosotros en nuestros videos jamás hemos atacado la vida privada de los demás. Entonces queda claro que todos los mexicanos tenemos derecho a manifestar nuestras ideas, con el único límite de que no ataquemos la vida privada de los demás, ¿verdad? ¿Qué se entiende por vida privada? Para eso vamos a apoyarnos en dos criterios dictados, los dos dictados por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primer criterio que analizamos es en materia penal, dictado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, publicado en la Gaceta de julio de 2007, que señala vida privada e intimidad. Si bien son derechos distintos, la intimidad, forma parte de la vida privada. Y con una claridad verdaderamente envidiable, la primera sala de la Suprema Corte señala que la vida se constituye por el ámbito privado reservado para cada persona y del que quedan excluidos los demás, mientras que la intimidad se integra con los extremos más personales de la vida y del entorno familiar, cuyo conocimiento se reserva para los integrantes de la unidad familiar, de la familia. Así, el concepto de vida privada comprende, incluye a la intimidad como el núcleo protegido con mayor celo y fuerza, porque se entiende como esencial en la configuración de la persona. Esto es, la vida privada es lo genéricamente reservado y la intimidad como parte de aquella, lo radicalmente vedado, lo más personal. De ahí que si bien son derechos distintos, al formar parte uno del otro, cuando se afecta la intimidad, se agravia a la vida privada. Bien, estimados, pues nosotros en nuestros videos jamás hemos invadido la intimidad de ninguna persona, jamás hemos tocado temas que son reservados para las personas y del cual quedamos nosotros excluidos. Jamás, ¿verdad? Jamás hemos nosotros en nuestros videos hablado sobre la vida familiar, sobre la vida personal y el entorno familiar de ninguna persona, jamás. Y todos los mexicanos tenemos derecho a expresar nuestras ideas, con el único requisito de que al manifestar nuestras ideas no invadamos la vida privada ni la intimidad de las personas de las que nosotros nos estamos refiriendo. Fíjense bien cómo, a pesar de que nosotros jamás hemos hablado de la intimidad o de la vida privada de nadie, ¿verdad? En las demandas que han promovido en mi contra, Guadalupe Vivar Álvarez, Maritza Noriega López, Pedro Jiménez Lozano y su jefe, el mero, el director, el líder de todos ellos, José Antonio Pérez Ramos, ¿verdad? Todos ellos en las demandas civiles que han promovido en mi contra han manifestado que me reclaman los primeros 3 indemnizaciones por 3,5 millones de pesos y José Antonio una indemnización por 20 millones de pesos, argumentando ante los jueces de lo civil que yo he invadido y que yo he violentado su vida privada, con la salvedad de que ninguno de ellos señala hechos concretos en los que yo efectivamente haya hablado de su vida privada. Jamás he hablado de su entorno familiar, de su pareja, de sus hijos, de sus padres. Jamás nos hemos metido
con cuestiones familiares, con cuestiones íntimas que solamente le competen al núcleo familiar. Jamás. Ellos no han dicho que yo haya formulado señalamientos en mis videos que ataquen realmente a la vida privada. No han dicho, dijo esto que forma parte de mi vida privada. Lo que pasa es que estos 4 sujetos leen las jurisprudencias y hablan de que la vida privada no debe ser tocada por nadie, ¿verdad? Y entonces ellos, como merolicos, se ponen a hablar ante los jueces de lo civil de que yo he invadido su vida privada, ¿verdad? Sin señalar ningún hecho concreto que demuestre plenamente que yo efectivamente he invadido su vida privada. Desde luego que Guadalupe, Maritza, Pedro y José Antonio Pérez Ramos tienen el derecho de réplica que yo les respeto y que yo les ofrezco. Si yo estoy diciendo falsedades, si yo estoy diciendo mentiras y en mis videos efectivamente he tocado aspectos concretos y específicos de su vida privada, hablando de su entorno familiar, de su pareja, de sus hijos, de su familia en general, ¿verdad? O cuestiones muy íntimas de ellos que están vedadas para los demás, ¿verdad? Bueno, tienen el derecho de réplica para que demuestren al ejercer ese derecho de réplica que sí yo he hablado de su vida privada, que yo he violentado su vida privada. ¿Sí está claro? Bueno, no lo han demostrado ante ningún juzgado de lo civil. Bueno, a ver si se dignan demostrarlo ante la sociedad mexicana. Entonces, eso es lo que significa la vida privada. Nunca hablemos de la vida privada, ¿verdad? Nada. Y desde luego no hablemos mal, que su esposa lo engaña, que su hijo está haciendo eso. No, eso no se puede tocar en un video, máxime cuando yo no conozco absolutamente nada de la vida privada de Guadalupe, de Maritza, de Pedro, ni de José Antonio Pérez Ramos. Porque bendito sea mi Dios, jamás he tenido un cruce de palabras con ellos, ¿verdad? A pesar de que en algunos años convivimos en algunos eventos de la revista Defensa Fiscal, porque yo me retiré de la revista Defensa Fiscal más o menos en el 2010, ¿verdad? 2011, no recuerdo bien, pero ya tiene bastantes años que yo me retiré de esa revistilla, ¿verdad? Y nos encontrábamos en los eventos. Fíjense bien cómo el agua y el aceite no se mezclan. Jamás siquiera nos saludamos, jamás. Él en su entorno, yo en el mío. El agua y el aceite no se mezclan. Entonces, obviamente, si ni siquiera he platicado con ellos, pues yo no sé nada de su vida privada. ¿Y cómo voy a hablar en mis videos de algo que ignoro por completo? Sin embargo, bueno, si estas 4 personas consideran que yo sí he hablado de su vida privada, que he abordado temas específicos de su vida privada en mis videos, bueno, tienen así el derecho de réplica que sin duda alguna yo respetaré puntualmente y publicaré en mi canal de YouTube las aclaraciones que al respecto, en ejercicio del derecho de réplica, formulen Guadalupe, Maritza, Pedro y José Antonio Pérez Ramos, desde luego exhibiendo todas las pruebas que aporten estas 4 personas. Por otro lado, tenemos otro criterio dictado también por la primera sala, una tesis aislada en materia constitucional que fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de diciembre de 2009, titulado Derecho a la vida privada, su contenido general y la importancia de no descontextualizar las referencias a la misma. En la parte conducente de esta tesis aislada se señala que así lo ha relacionado con lo que no constituye vida pública, el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás,
lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige, las actividades de las personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia. Nosotros en ningún video hemos hablado del hogar o la familia de Guadalupe, Maritza, Pedro y José Antonio Pérez Ramos. Y no hemos hablado de esos temas porque no sé nada de esos temas de ellos, ni me interesa saber. ¿Sí está claro? A mí no me interesa saber nada del hogar, ni de la familia, ni de Guadalupe, ni de Maritza, ni de Pedro, ni de José Antonio. No tengo tiempo para perderlo. ¿Sí? Entonces, eso es la vida privada. El derecho a la vida privada o intimidad está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano. Al interpretar estas disposiciones, los organismos internacionales han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual. Y han destacado su vinculación con un amplio abanico de otros derechos, como la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos. Nosotros jamás nos hemos referido en nuestros videos a ninguno de estos aspectos cuando hemos hablado de Guadalupe, Maritza, Pedro y José Antonio. Nunca hemos hablado de su correspondencia, de sus comunicaciones, de su domicilio, de sus registros personales y corporales, ni hemos hablado de su información, por ejemplo, en bancos, etc. Así está claro, quedando claro que nosotros jamás hemos hablado de la vida privada de estos cuatro personajes. Dice aquí en la tesis: las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierne solo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad, para el desarrollo de su autonomía y su libertad. Nosotros jamás hemos abordado en nuestros videos, ¿verdad?, de aquellos aspectos que quedan reservados de la invasión y la mirada de nosotros en relación a estos cuatro personajes. Nunca hemos hablado de eventos que les concierna solo a ellos y que les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad. No hemos hablado de nada personal, no hemos hablado de su hogar, ni hemos hablado de su familia, pero bueno, si tienen información diferente estos cuatro personajes, si tienen otros datos, está abierto el canal para publicar su derecho de réplica. También agrega esta tesis que la protección constitucional a la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno, protegido de la mirada y la injerencia de los demás. Nosotros jamás hemos hablado ni hemos tenido alguna injerencia, ¿verdad?, en los aspectos íntimos, personales, familiares de estos cuatro sujetos que he mencionado con antelación. Muy bien, pues entonces no es cierto y están engañando a los jueces de lo civil al manifestarle falsamente que yo invadí su vida privada, ¿verdad?, porque no señalan hechos concretos. Ellos creen que los jueces de lo civil pues son ineptos, son incompetentes, son fácilmente
pueden ser fácilmente sorprendidos y engañados, y por eso, como pericos, repiten que yo ataqué su vida privada y que por lo tanto merecen que a los primeros 3 los indemnice con 3,5 millones de pesos, y al jefe, José Antonio, con 20 millones de pesos, ¿verdad? Todo porque supuestamente yo hablé de su vida privada, cuando eso es totalmente falso. Bien, vamos a hablar del tercer límite establecido en la Constitución respecto de la libertad de expresión. El primer párrafo del artículo sexto constitucional señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque los derechos de terceros. Ellos se llenan la boca en los juzgados civiles diciendo que yo he atacado sus derechos, y lo cierto es que en mis videos jamás he atacado un solo derecho de Guadalupe Maritza Pedro ni de José Antonio Pérez Ramos, ¿verdad? Y eso es muy claro. Yo he dicho en mis videos que los 4 se atribuyen profesiones respecto de las cuales no tienen ni título ni cédula profesional, profesiones y grados académicos, y lo hemos demostrado documentalmente en los juzgados y en algunos videos. ¿Sí está claro? Y también nosotros hemos dicho en nuestros videos que las empresas, algunas empresas de MRCI, a las cuales ya les aplicaron el procedimiento del artículo 69B, ya han sido publicadas en las listas listas definitivas de EFOS definitivos. ¿Sí está claro? Ya han sido declaradas por el SAT en forma definitiva como factureras que expiden y enajenan comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Eso lo hemos dicho. Pero no hemos atacado ningún derecho de ellos porque, fíjense bien, estimados amigos, nadie tiene derecho en México, de atribuirse profesiones que no tiene, en perjuicio de la sociedad. No hay un solo artículo que diga un derecho de los mexicanos es atribuirse una profesión que no tienen. Un derecho de los mexicanos es realizar actos propios de una profesión que no tienen, y ningún precepto legal ni constitucional señala que es un derecho de todos los mexicanos ofrecer servicios profesionales respecto de profesiones que no se tienen. ¿Sí está claro? Entonces, cuando nosotros hemos hablado en nuestros videos de que estos 4 sujetos durante muchos años y hasta el día de hoy se han atribuido profesiones y grados académicos que no tienen, yo no estoy atacando ningún derecho de ellos, porque repito, ellos no tienen a nivel constitucional y a nivel legal el derecho de engañar a la sociedad, engañar a los mexicanos, atribuyéndose falsamente profesiones que no tienen, respecto de las cuales no tienen ni título ni cédula profesional. No tienen ningún derecho para ejercer actos propios de una profesión, ni tienen derecho de ofrecer sus servicios al público en general sin tener legalmente dicha profesión. Por ejemplo, José Antonio Pérez Ramos, que en los festejos del 33 aniversario de su despacho y en la contestación de demanda, en la demanda que presentó en mi contra, que acabo de contestar, ¿verdad?, el 10 de diciembre, en esa demanda se llena la boca diciéndole al juez de lo civil que tiene una trayectoria de 33 años y que faltándole 2 semestres allá en 1991, abrió su negocio, abrió su despacho contable, ¿verdad? Y en ese lapso publicó libros, ofreció sus servicios contables en todo el país, tuvo clientela, alcanzó mucho éxito, ¿verdad?
Y no es un derecho de él haber abierto su despacho, montado su despacho contable en 1991, cuando no tenía cédula ni título profesional de contador público, situación ilegal en la que permaneció desde el 19 de agosto de 1991 hasta el año de 2002, cuando por fin obtuvo su cédula profesional de contador público, que la cédula es la patente que da el gobierno autorizando a una persona para que ejerza una profesión en territorio nacional. Nadie que no tiene cédula profesional puede ejercer en México alguna profesión. Y este proceder ilegal de José Antonio Pérez Ramos, que se prolongó durante más de 11 años, yo lo puedo difundir porque no es un derecho de José Antonio Pérez Ramos, aunque él crea que sí. No es un derecho de él el haber usurpado, el haberse atribuido durante 11 años una profesión que no tenía, ¿verdad? Y el haber durante más de 11 años haber ofrecido sus servicios a los mexicanos y el haber realizado actos propios de la profesión de contador público sin tener título ni cédulas profesionales. Ese no es un derecho. Por lo tanto, en mis videos yo no ataco ningún derecho de José Antonio Pérez Ramos. Precisamente, estimados amigos, el artículo 5 de la ley reglamentaria, del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, de aplicación en todo el territorio nacional en asuntos del orden federal, con toda claridad señala que en caso de conflicto entre los intereses individuales de los profesionistas y los de la sociedad, la presente ley será interpretada en favor de esta última, de la sociedad. Bueno, si los derechos de la sociedad están por encima de los derechos e intereses individuales de los profesionistas, estimados amigos, con mayor razón, los derechos de la sociedad están por encima de los intereses deshonestos de quienes usurpan una profesión, de quienes se atribuyen profesiones que no tienen, de quienes ofrecen servicios en una profesión que desafortunadamente no tienen, o de quienes realizan actos propios de una profesión que no tienen. Esos no tienen ese derecho. ¿Sí está claro? Entonces, en mi denuncia, en mis videos, yo no he atacado ningún derecho de Guadalupe, Maritza, Pedro y José Antonio, porque ellos no tienen el derecho de atribuirse profesiones que no tienen. Por si hubiera alguna duda, el artículo 73 de la misma ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México señala que se concede acción popular para denunciar a quien sin título o autorización legalmente expedidos, que es la cédula, ejerza alguna de las profesiones que requieran título y cédula para su ejercicio, que ejerzan. Y el artículo 24 señala que se entiende por ejercicio profesional la simple ostentación del carácter de profesionista. O sea, basta y sobra con que una persona se ostente como profesionista sin tener título y cédula para que legalmente se entienda que está ejerciendo esa profesión. ¿Sí está claro? Y por último, cuando nosotros hemos hablado de las impresiones de pantalla que hemos obtenido de la página de internet del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, bueno, hemos compartido con todos los mexicanos información a la que tenemos acceso todos los mexicanos. Por eso el reglamento de esta ley con toda claridad señala que el Registro Nacional de Profesionistas, donde se concentran todas las cédulas, es un registro público al que tenemos derecho de conocer su contenido todos los
mexicanos. Eso no forma parte de su vida privada, eso no forma parte de sus datos personales, porque está en un registro público al que tenemos acceso todos los mexicanos. ¿Sí está claro? Entonces, evidentemente que no hemos atacado los derechos de estos 4 sujetos cuando hemos afirmado y demostrado documentalmente que durante años José Antonio, desde 1991, se ha atribuido profesiones y grados académicos que no se tienen, ¿verdad? Tampoco es derecho de nadie, no es derecho de nadie expedir y enajenar comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. No hay ningún artículo en la Constitución o en las leyes que señalen que los mexicanos tenemos el derecho de expedir y enajenar comprobantes que amparan operaciones inexistentes. ¿Sí está claro? Entonces, ellos no pueden decir, no, yo tengo derecho de vender facturas falsas. Entonces, él cuando está diciendo que yo vendo facturas falsas, pues está atacando ese derecho mío. Falso. Ese no es un derecho que tengan ellos. ¿Sí está claro? Y además es una conducta ilegal que debe ser conocida por todos los mexicanos. Aquí tengo a la vista el diario oficial del 8 de noviembre de 2019. En esta fecha se publicó en el diario oficial de la Federación el oficio 505-2019-35774, en el cual se comunicó listado global definitivo en términos del artículo 69b, párrafo 4 del Código Fiscal de la Federación. Un listado en el que se incluyó a empresas y personas físicas que en definitiva se resolvió que venden comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Esto se publicó, repito, el 8 de noviembre de 2019, estimados amigos. Hace más de 5 años, y en este listado publicado el 8 de noviembre de 2009, se incluyó como empresas que en definitiva venden facturas falsas, venden facturas que amparan operaciones inexistentes, hace 5 años, a MRCI del Centro, SADCB, y a MRCI Monterrey, SADCB. 2 empresas de MRCI, ¿sí está? La empresa que dirige José Antonio Pérez Ramos, y en la cual trabajan Guadalupe, Maritza y Pedro, ¿sí está claro? Y en la página 2 de esta publicación claramente se señala, y aquí me voy a permitir acercar esto para que ustedes lo vean con sus propios ojos, para que no vayan a pensar que nosotros estamos inventando. Aquí se agregaron 2 personas que están dos empresas que forman parte de MRCI. Dice: procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el anexo 1 del presente oficio en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto se encuentran en forma definitiva en la situación señalada en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos. Listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar con efectos generales que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el 5º párrafo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que
la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones. En este comunicado, en este oficio del SAT, claramente se señala que es de interés público que la sociedad conozca desde hace 5 años que 2 empresas de MRCI del Centro y MRCI Monterrey son contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones, que es precisamente la facturación de operaciones inexistentes. ¿Sí está claro? Y es de interés general que la sociedad conozca qué empresas, entre ellas las de MRCI, llevan a cabo la facturación de operaciones inexistentes. Por eso, cuando nosotros en nuestro video difundimos esta noticia oficial, ¿verdad? No estamos violando ningún derecho de MRCI. ¿Sí está claro? Claramente señala el artículo 69 de vigente en la actualidad, en la parte final del cuarto párrafo, que se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se le imputan y por lo tanto se encuentran definitivamente en la situación de expedir comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Luego, el quinto párrafo dice que los efectos de la publicación de este listado serán considerar con efectos generales que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos, por ejemplo, por MRCI del Golfo y MRCI Monterrey, no producen ni produjeron efecto alguno, motivo por el cual todos los contribuyentes que tienen facturas de MRCI Centro y MRCI de Monterrey deben eliminar las deducciones y los acreditamientos de estas facturas con declaraciones complementarias y deben pagar los impuestos omitidos precisamente por haber comprado facturas a MRCI del Centro y MRCI Monterrey. ¿Sí está claro? Y luego vean ustedes, todos debemos leer esos listados. Por eso el octavo párrafo señala que las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, por ejemplo, MRCI del Centro y MRCI Monterrey, contarán con 30 días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este código. Obviamente, para que pudieran dar cumplimiento a esta disposición, era menester que todos los mexicanos leyéramos ese listado que publica el SAT, tanto en su página de internet del SAT como en el Diario Oficial, porque esa es información pública. Y todavía, si algún mexicano que compró facturas a MRCI del Centro o a MRCI Monterrey no leyó ese comunicado ni en el Diario Oficial ni en la página de internet del SAT, ¿verdad?, y consecuentemente no corrigió su situación, el párrafo 9 del Código Fiscal dice que en caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes o no corrigió su situación fiscal en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará en esa revisión fiscal el o los créditos fiscales que correspondan y, óiganlo bien, asimismo las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados
para efecto de los delitos de defraudación fiscal previstos en este código. ¿Sí está claro? Vean ustedes, entonces, queda claro que no es un derecho de nadie, no de Guadalupe, no de Pedro, no de Maritza y no de José Antonio Pérez Ramos, no es un derecho vender facturas falsas y que todos tengamos la obligación de callar esa información. No, claro que no. No estoy atacando en mis videos ningún derecho de estas 4 personas que he mencionado repetidamente en este video. Bien, vamos a ver la limitante al derecho de expresión que sigue. El primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que provoque algún delito. ¿Sí está claro? Nosotros en nuestros videos jamás hemos provocado algún delito, nunca hemos incitado a los mexicanos a cometer delitos. Nunca hemos dicho, por ejemplo, atribúyete profesiones que no tienes. Nunca hemos dicho, ofrece servicios de profesiones que no tienes. Jamás hemos dicho, realiza actos propios de una profesión que no tienes. ¿Sí está claro? Jamás hemos promovido, vendan facturas que amparan operaciones inexistentes. Se gana un dineral, no, pueden tener unas oficinas lujosísimas, ¿verdad? No, vendan facturas, jamás lo hemos dicho. Entonces, por el contrario, en nuestros videos siempre promovemos que nos conduzcamos dentro de las normas morales y dentro de las normas legales. ¿Sí está claro? Por eso nosotros no promovemos que se usurpen profesiones, no promovemos que se vendan esquemas agresivos de evasión fiscal, no promovemos que se compren o se vendan facturas que amparan operaciones inexistentes. Eso lo hacen quienes dicen que yo en mis videos estoy indebidamente provocando delitos, ¿verdad? Muy bien, estimados amigos. Entonces, ahora, si Guadalupe, Maritza, Pedro y José Antonio creen que si en mis videos provoco delitos, bueno, pues tienen expedito el derecho de réplica 15 días y nosotros publicamos su réplica. Es más, aunque me presentaran su derecho de réplica después de los 15 días, me comprometo a publicar su réplica. Bien, estimados amigos. Vamos a ver otra limitación que dice: el primer párrafo del artículo 6 constitucional señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que perturbe el orden público. Evidentemente que nosotros en nuestros videos jamás hemos perturbado el orden público, ¿verdad? Nosotros jamás hemos incitado a la población a levantarnos en armas, a atacar, secuestrar a las autoridades. Nunca. Nosotros no perturbamos el orden público. Como abogado que soy, ejerzo mis derechos a través de los cauces que la ley permite. ¿Sí está claro? Y desde luego ejerciendo mis derechos. Y si la Constitución me otorga el derecho, la libertad de expresión, yo ejerzo ese derecho respetando puntualmente en todos los casos los límites que la propia Constitución me señala. Muy bien, ahora vamos a ver que el segundo párrafo del artículo 6 constitucional dispone que toda persona tiene derecho a difundir información, tiene derecho a difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. En estas condiciones queda claro que todos los mexicanos tenemos el derecho de difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Por lo tanto, yo puedo en mis videos informar sobre cualquier tema en mi canal de YouTube, ¿verdad? Claro, cuidando siempre que la información que yo difundo es veraz, es verídica, y por eso si de pronto Guadalupe, Maritza, Pedro o José Antonio se creen, ellos están convencidos de que yo he difundido información falsa, les respeto el derecho de réplica, aún de manera extemporánea. ¿Sí está claro? Aún de manera extemporánea. Aún respecto del video que publiqué el 12 de octubre de 2017 y el video que publiqué el 6 de diciembre de 2017. Aún a ellos respeto el derecho al día de hoy, el derecho de réplica. Porque yo jamás he dicho información falsa, como ahorita la que compartimos, de que desde hace 5 años 2 empresas del grupo MRCI fueron publicadas por el SAT como factureras definitivas. Ahora, las demás empresas no han sido publicadas porque no se les ha aplicado el procedimiento del 69D, ¿verdad? No pueden ellos decir, no, a mí me aplicaron y salí libre, o que lo demuestren. A lo mejor alguna está derechita, bueno, pues puede darse el caso, pero aquí está la prueba de que varias empresas, porque no son las únicas publicadas, hay más, ¿verdad? Empresas de MRCI, que en definitiva el SAT dice, estas venden facturas y toda la sociedad debe conocerlas. Muy bien. Entonces, y vemos que el cuarto párrafo, apartado A de la fracción 1 del artículo 6º constitucional, señala con toda claridad que toda la información en posesión de cualquier autoridad de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial es pública, agregando que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, ¿verdad? Y esto lo digo porque ellos se quejan ante el juzgado de que yo violo sus derechos al hablar en mis videos de los oficios en los cuales el SAT ha publicado en su página de internet y en el Diario Oficial de la Federación que varias empresas de MRCI son factureras definitivas. No, aquí claramente señala que la información en posesión del Poder Ejecutivo, SAT, es pública y que se debe interpretar prevaleciendo la mayor publicidad, la máxima publicidad, máxime que en esos comunicados el SAT dice que es de interés general que todos conozcamos los nombres de los que venden facturas. ¿Sí está claro? No hago yo más que coadyuvar con el SAT para que todos los mexicanos conozcamos qué empresas deshonestas venden facturas. Y esto de deshonesta no es una ofensa, es una descripción. Es una palabra que nadie puede decir que estoy diciendo groserías. No. Es una descripción. Vayamos al diccionario y ahí sabremos qué es exactamente lo que significa deshonestidad y honestidad, y no son groserías, tampoco son calificativos, son descriptivos. Yo estoy describiendo la realidad. Y si mi descripción de la realidad es falsa, bueno, tienen ustedes 4 el derecho de réplica para demostrar que es falso lo que yo digo, ¿verdad? Y también vean ustedes cómo la información que está en poder del Registro Nacional de Profesionistas, pues es pública, el registro es público y claramente se señala que por encima de los que incurren de los deshonestos que se atribuyen profesiones que no tienen, por encima están los derechos de la sociedad, y además se otorga denuncia popular a todos. Todo aquel que se entere que alguien anda ahí atribuyéndose profesiones que no tiene puede presentar la denuncia penal respectiva y desde luego puede hablar de eso en los videos. Recuerden que el que puede lo más, puede lo menos. Si yo puedo denunciar penalmente a alguien por atribuirse una profesión que no tiene, ¿qué es lo más? Con mayor razón puedo hablar de esa situación e informar a la sociedad de esa irregularidad, de ese acto deshonesto que puede configurar la comisión de delitos. ¿Sí está claro? Muy bien. El cuarto párrafo
del apartado A, fracción 2 del artículo 6º constitucional señala que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Nosotros, repito, hemos respetado este límite. Nosotros jamás hemos hablado de la vida privada de estos 4 personajes y jamás hemos difundido los datos personales de ellos. No voy a abundar en este video sobre los datos personales porque ese tema requiere un video especial, Los derechos personales están reglamentados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y yo no soy sujeto obligado de esta ley. ¿Sí está claro? Lo que pasa es que estos sujetos tratan de confundir, repito, a los juzgados civiles, pensando que los jueces civiles son unos ignorantes que pueden ser fácilmente sorprendidos y fácilmente engañados, ¿verdad? Pero yo jamás he hablado de los datos personales de estos 4 sujetos porque yo no me coloco en ninguno de los supuestos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Lo que pasa es que estos sujetos nada más como merolicos repiten el texto legal para arrancarme una indemnización, 3 de ellos de 3,5 millones cada uno, y uno, el jefazo, de 20 millones de pesos. Y por eso engañan a los juzgados civiles, doliéndose de que yo me metí con su vida privada y de que yo difundo sus datos personales, cuando en un video especial vamos a hablar de que eso no es cierto. Vean lo que dice la Constitución. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Esta es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esta es la ley que se menciona en el 4º párrafo, apartado A, fracción 2 del artículo 6º constitucional, y es la ley que protege los datos personales, y vamos a demostrar en un video que esta ley jamás la he violentado yo, porque ni siquiera me es aplicable. Lo vamos a demostrar plenamente, simplemente en este video. Hacemos la mención somera de que esa es una falsedad más de las 4 personas que deshonestamente me demandan con falsedades para arrancarme indemnizaciones multimillonarias que no se justifican en ninguna forma, ¿verdad? Después hablaremos en otros videos de la indemnización de 20 millones que reclama José Antonio Pérez Ramos, cuando niego lisa y llanamente que él haya en algún ejercicio fiscal en su declaración de impuestos sobre la renta manifestado una utilidad por lo menos de 20 millones de pesos y que consecuentemente haya pagado impuestos del 35%, que sería la tarifa aplicable a él en el caso de que tuviera una base gravable o utilidad de 20 millones, nunca ha pagado en un ejercicio fiscal 7 millones de pesos. Entonces, ¿cómo alguien que no paga impuestos en esas cantidades se atreve a reclamar una indemnización de 20 millones de pesos? Que reclame una indemnización de 20 millones a alguien que tiene una riqueza legítima por la cual paga impuestos millonarios. Pero alguien que a lo mejor tiene una riqueza mala vida, que no declara al fisco, pues ¿cómo me va a demandar 20 millones de pesos de indemnización? Y digo esto porque en su demanda que presenta en mi contra, ni siquiera menciona que esté inscrito en el RFC, menos menciona que esté inscrito como persona física con actividades empresariales y profesionales, no menciona que presente declaraciones, ni por aquí señala qué ingresos declara, y tampoco indica qué impuestos paga, qué cantidades, para justificar ante el juzgado que se merece una indemnización de 20 millones de pesos. Repito, estos sujetos se conducen con una falta de respeto
ante nuestros juzgados civiles a quienes consideran tan ignorantes, tan ineptos, tan tontos, que los pueden engañar. Y que nada más porque ellos dicen, yo quiero que me den una indemnización de 20 millones, ya con eso el juez le va a otorgar esa indemnización. No estoy hablando mal de los jueces, yo estoy cierto de que no van a ser engañados los jueces por estos sujetos mentirosos y abusivos, deshonestos, que violan la ley. Porque claro que viola la ley quien se atribuye profesiones que no tiene y quien vende facturas que amparan operaciones inexistentes. Bien, ahora analicemos el artículo 7 constitucional, que en su primer párrafo señala que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Es inviolable esta libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Exactamente en esas 4 demandas, lo que persiguen los 4 sujetos que me demandan es exactamente restringir mi derecho de difundir opiniones, información e ideas, ¿verdad? De restringir ese derecho por vías y medios indirectos, ¿verdad? Tales como el abuso de controles oficiales inducidos por esos particulares encaminados a impedirme la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Y además es gente tan deshonesta que no solamente persigue que los juzgados civiles me impidan a mí la transmisión y circulación de mis ideas y opiniones a partir de que se dicte la sentencia definitiva, a partir de que ya se hayan agotado la primera instancia, la apelación y el amparo. No, le piden a los jueces que desde ahorita me impongan una medida cautelar que no existe en la ley, en la que se me impida desde ahora hablar de ellos. ¿Sí está claro? Desde luego, lo que yo digo, los jueces no son ignorantes, los jueces no son tontos. Por eso los tres jueces de la Ciudad de México les negaron la medida cautelar que solicitaban en mi contra. Se fueron a la apelación. En las apelaciones se les negó que me impusieran las medidas cautelares. Se han ido al amparo y como suspensión provisional han pedido que se me niegue el derecho de seguir hablando de ellos, lo que los jueces federales han rechazado, y estamos en espera de las sentencias definitivas en esos amparos, que no van a proceder porque el artículo 7, primer párrafo, claramente señala que es inviolable la libertad de difundir opiniones, informaciones e ideas a través de cualquier medio, y que no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Como no tienen la razón, ellos no hacen videos. No hacen videos hablando mal de mí fundadamente, porque yo no tengo cola que me pisen, ¿verdad? Pero por debajo del agua andan trabajando para que nuestros juzgados, sin que haya una sentencia, me digan, ¿sabes qué? Ya no puedes hablar de ellos. Si está claro, vean nada más la bajeza, la cobardía, ¿verdad?, de hacer todo por debajo del agua. Claro que yo no soy cómplice de ellos, no en mi perjuicio. Por eso yo difundo estas noticias, para que todos ustedes estén enterados de las actuaciones ilegales, deshonestas e inconstitucionales que Guadalupe, Pedro, Maritza,
José Antonio y sus abogados promueven en mi contra ante los tribunales, pero los jueces y tribunales no son tontos, conocen la ley y por eso al día de hoy han negado esa medida cautelar que no está prevista en ninguna ley de que me silencien desde ahora cuando todavía no he sido vencido en juicio. Vean ustedes nada más la bajeza de estos sujetos. Y bajeza no es ofensa, bajeza es descripción de su comportamiento. Bien, y luego el segundo párrafo del artículo 7 de la Constitución señala que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión. Ninguna autoridad puede ninguna autoridad puede impedirme, censurarme para que yo de aquí en adelante deje de hablar de ellos. Ninguna, porque no hay previa censura. Ellos quieren que desde ahorita un juez me diga, ya no puedes hablar de Guadalupe, de Pedro, de Maritza ni de José Antonio. No conocen la Constitución. El artículo 7, segundo párrafo de la Constitución, señala claramente que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión. O sea, ni saben lo que voy a decir, pero que ya no hable de mí, que ya esa es previa censura que está prohibida en el segundo párrafo del artículo 7 constitucional. Y también el segundo párrafo del artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos señala que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión. Esta libertad de difusión que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. Y yo nunca en la difusión de mi información y de mis ideas, jamás he rebasado o violentado los límites que me impone el artículo 6 constitucional, porque nunca he atacado la moral, nunca he atacado la vida privada, nunca he difundido datos personales, nunca he provocado o incitado a cometer delitos y nunca he perturbado el orden público. ¿Sí está claro? Entonces, estimados amigos, nótese bien cómo, violando totalmente el contenido de la Constitución, estos sujetos de MRCI, empezando por su líder, ¿verdad?, tratan de que inconstitucionalmente se me prive de mi libertad de expresión y de mi libertad de difusión de informaciones e ideas. Lo que repito, afortunadamente, no han logrado, porque nuestros juzgados y tribunales están integrados por gente que conoce la ley, por gente que respeta la ley y por gente que dicta sus acuerdos y resoluciones con base en las leyes fiscales vigentes. Con las leyes vigentes. Muy bien. Y por si hubiera alguna duda, vamos a comentar un criterio, una tesis de jurisprudencia sustentada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de abril de 2013, titulada esta tesis de jurisprudencia: Libertad de expresión. La Constitución no reconoce el derecho al insulto. Vamos a analizar su contenido. Si bien es cierto que cualquier individuo que participe en un debate público de interés general debe abstenerse de exceder ciertos límites, como el respeto a la reputación y a los derechos de terceros, también lo es que, óiganlo bien, también lo es que está permitido recurrir a cierta dosis de exageración. Está permitido, incluso de provocación, es decir, puede ser un tanto desmedido en sus declaraciones, y es precisamente en las expresiones que puedan ofender, chocar,
perturbar, molestar, inquietar o disgustar, donde la libertad de expresión resulta más valiosa. Desde luego que a nadie le gusta que le digan sus verdades. Desde luego que a nadie le gusta que lo desnuden en la vía pública, mostrando toda la ilegalidad y falsedad de su proceder. Desde luego. Aquí quiero aclarar que yo nunca he faltado el respeto a la reputación de Guadalupe, de Maritza, de Pedro o de José Antonio. Jamás he afectado la reputación de estos sujetos. ¿Quiénes han afectado esa reputación? ¿Quiénes han afectado esa reputación? Ellos mismos, con sus actos. ¿Quién se ha atribuido profesiones que no tienen? Ellos. Y con ese acto ilegal y deshonesto mancharon su reputación. ¿Quiénes expiden y enajenan comprobantes que amparan operaciones inexistentes? Ellos. Y con ese acto ilegal y presuntamente delictivo mancharon su reputación. Yo lo único que hago es comentar lo que hacen. Y al comentar lo que hacen, todos se dan cuenta de la mala reputación que ellos se han generado, que ellos se han construido. Si yo tengo buena reputación, porque mis actos se apegan a la ley, a la verdad, a la decencia, a la moral, nadie puede manchar mi reputación. Nadie. Porque aquel que con falsedades quiera manchar mi reputación, yo puedo demostrar que lo que dicen es falso. Como cuando Daniel Guzmán López en un pasquín electrónico habló mal de mí diciendo puras mentiras. Que yo era abogado de narcotraficantes, que mi riqueza la había yo adquirido cobrando a gente que lava dinero. Una de tonterías que yo desvirtué una por una, exactamente en un video que yo titulé Alejandro Ponce Rivera, abogado huizachero. Que por cierto, voy a dejarlo en el primer comentario para que ustedes, si gustan, puedan ver ese video, en donde una por una, todas las falsedades y mentiras con las cuales Daniel quiso manchar mi reputación, todas las desvirtué. Y no manchó mi reputación, porque nadie puede manchar la reputación de alguien que tiene buena reputación, a menos que el que tiene buena reputación se quede callado y no ejerce el derecho de réplica. Pero yo, que tengo buena reputación, no voy a permitir que nadie trate de manchar mi buena reputación, ¿verdad? Y por eso, a aquel que quiera hablar mal de mí, siempre voy a tener yo el derecho de réplica para con amplitud demostrar documentalmente que todo lo que se dice de mí es falso. Y entonces, yo, cuando hablo de las deshonestidades y de las ilegalidades que han llevado a cabo durante años en su vida Guadalupe, Maritza, Pedro y José Antonio Pérez Ramos, yo no mancho su reputación. Yo nada más hablo lo que dicen, lo que han hecho. Y toda la gente, al conocer lo que han hecho, se dan cuenta de que ellos son los que han manchado su reputación. ¿Sí está claro? A mí que no me cobren platos que yo no rompí. ¿Sí está claro? Bien, vamos a ver. Entonces, fíjense bien cómo me está permitido, gracias a la tesis de jurisprudencia, que yo recurra a cierta dosis de exageración, que yo incurra o recurra a cierta dosis de provocación, que yo pueda ser un tanto desmedido en mis declaraciones, y es precisamente en las expresiones que puedan ofender, chocar, perturbar, molestar, inquietar o disgustar a Guadalupe, Maritza, Pedro y José Antonio, donde la Suprema Corte ha dicho, donde la libertad de expresión resulta más valiosa. Así pues, sigue diciendo la Suprema Corte, no todas las críticas que supuestamente agravien a una persona, grupo o incluso a la sociedad o al Estado pueden ser descalificadas y objeto de responsabilidad
legal, ¿sí? No todas las críticas que yo hago que supuestamente agravien a Guadalupe, Maritza, Pedro y José Antonio, no, esas críticas pueden ser descalificadas y objetos de responsabilidad legal, y mucho menos, cuando estoy hablando con la verdad, menos esas críticas pueden lugar a que entre todos me quiten de mi patrimonio 31 millones y medio. 3 millones y medio para Guadalupe, para Maritza y para Pedro, y 20 millones para el jefazo José Antonio Pérez Ramos, ¿verdad? No, aquí lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis de jurisprudencia. Así pues, no todas las críticas que supuestamente agravien a una persona, grupo o incluso a la sociedad o al Estado pueden ser descalificadas y objeto de responsabilidad legal, aunque el uso de la libertad de expresión para criticar y atacar mediante el empleo de términos excesivamente fuertes y sin articular una opinión puede conllevar una sanción que no resultaría violatoria de la libertad de expresión. Nada más que, estimados amigos, yo jamás en mis videos he empleado en contra de Guadalupe, Maritza, Pedro y José Antonio, jamás he empleado términos excesivamente fuertes sin articular una opinión. O sea, en ningún video he dicho que son unos deshonestos, que son esto, que son el otro, que quién sabe qué, que el otro y que el otro, que violan la ley, y no dije nada. No. Yo primero he expresado mi opinión y la he demostrado, que usurpan profesiones sin tener título, atribuyéndose profesiones que no tienen, como lo que estoy diciendo, de que José Antonio Pérez Ramos, desde el 19 de agosto de 1991, abrió su despacho como contador público, ofreció sus servicios, realizó actos propios de contador público, sin tener cédula ni título de contador público, lo que se prolongó durante 11 años, más de 11 años, hasta que en 2002 obtuvo su cédula profesional. Eso es una deshonestidad, ¿sí? Ahora, pudiera pensarse que este calificativo de deshonestidad es un empleo de un término excesivamente fuerte. Pero sí articulé hechos que me llevan a concluir que es un deshonesto. ¿Está claro? Porque durante más de 11 años él usurpó esa profesión de contador público sin tener título ni cédula profesional. Y hay un principio del derecho que dice: ante confesión de parte, relevo de prueba. Y la confesión hace prueba plena en todo lo que perjudique al que la emite. ¿Sí está claro? Y él, en videos y ante el juzgado, dijo que aperturó su despacho el 19 de agosto de 1991, cuando su título lo obtuvo y su cédula hasta el año de 2002. ¿Sí está claro? Entonces no es algo difamatorio, no es algo calumnioso. Estoy emitiendo una opinión y con base en los hechos descritos digo que es una persona deshonesta. Y por lo tanto estoy en pleno derecho de emitir ese señalamiento. En ese sentido, es importante enfatizar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce el derecho al insulto o a la injuria gratuita. Fíjense bien, la Constitución no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita, que no se merece a alguien. Yo jamás he injuriado, ni insultado a nadie en mis videos de manera gratuita, sin explicar por qué describo de esta manera a la persona. Primero analizo lo que hace, lo que dice, lo demuestro documentalmente y después la describo. ¿Sí está claro? Entonces, alguien que se atribuye una profesión, que realiza actos de esa profesión
y que ofrece esa profesión, no podemos decir que es una persona honesta. Es deshonesto. Alguien que vende facturas que amparan operaciones inexistentes, no podemos decir que es una persona honesta, que cumple con la ley. Es un deshonesto que viola la ley. ¿Sí está claro? Entonces, aquí no hemos nosotros jamás injuriado gratuitamente, ni hemos insultado gratuitamente a Guadalupe, Maritza, Pedro y José Antonio. Y además nunca los he insultado, porque nunca he utilizado groserías. ¿Sí está claro? Hoy todo el mundo dice groserías en los videos, en las redes sociales. Hoy todo el mundo dice groserías. Hasta gente que se considera seria, ¿verdad? Periodistas que dicen majaderías. Jamás nosotros, al hablar de Pedro, de Maritza, hemos dicho que son gente deshonesta, que viola la ley, que engaña a la sociedad, que meten problemas a los demás, porque esa es la verdad. No es gratuito, lo he demostrado primero y después he dicho que son personas deshonestas. Insultar, que nunca lo he hecho. Si los he insultado, demuestra. Y ahora vamos a hablar de los insultos, lo que dice esta tesis de jurisprudencia. Y si los he injuriado, injuria es una acusación falsa, nunca los he acusado de nada falso. Todo lo he demostrado. Como ahorita que enseñé el diario oficial, donde salieron publicadas como factureras definitivas MRCI del Golfo y MRCI Monterrey, siempre. Entonces nunca ha sido gratuita. No, cuando analizamos algo, debemos leer claramente lo que dice. Aquí nos dice la jurisprudencia. Es importante enfatizar que la Constitución no reconoce el derecho al insulto o a la injuria. No dice eso, no. Dice, es importante enfatizar que la Constitución no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita, la que no está sustentada en hechos y en pruebas, ¿sí? Nosotros nunca hemos hecho una injuria, porque lo que hemos dicho siempre es verdadero y no es gratuita porque está soportado con pruebas suficientes, como todas las que hemos exhibido en todos los juicios, especialmente en el asunto, en esta última contestación de demanda, que las pruebas que nosotros ofrecimos fueron más de 1000, con las cuales demostramos todas las falsedades de José Antonio, ¿verdad? Presume que ha escrito libros y resulta que han sido libros colectivos en donde han participado muchos colaboradores de él, ¿verdad? Y en la época en que se publicaron esos libros, gran parte de sus colaboradores se atribuyeron profesiones que no tenían. Licenciados si no tenían cédula cuando publicaron el libro. Maestros si no eran maestros cuando publicaron el libro. Doctores si no eran doctores cuando publicaron el libro. Incluso uno de esos sujetos que participó en uno de esos libros, ¿verdad?, que falsamente se atribuyó una profesión que no tenía, lo ofrece como testigo en el juicio en mi contra. Lo ofrece como a esa persona deshonesta que, copiando al jefe, también usurpó profesiones. Ese va a ser un testigo en mi contra. ¿Sí está? En el juicio. Pues ya queremos ver el desahogo de esa prueba testimonial, ¿verdad? Después daremos el nombre, el tema es otro. Muy bien. Y estoy hablando con la verdad, tengo las pruebas, tengo todas las pruebas, ¿sí? No es injuria gratuita y no es insulto gratuito. ¿Sí está claro? Bien, vamos a ver. En este sentido es importante enfatizar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce el derecho al insulto o a la injuria gratuita. Sin embargo, la Constitución tampoco veda, tampoco prohíbe expresiones inusuales, alternativas, no prohíbe expresiones indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aun cuando se expresen acompañadas de expresiones no verbales, sino simbólicas. Vean ustedes cómo la Constitución, de acuerdo a esta jurisprudencia, no me prohíbe utilizar expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas
o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aun cuando se expresen acompañadas de expresiones no verbales. Máxime que nosotros siempre lo hemos hecho utilizando palabras que no son groserías, y siempre lo hemos descrito a estas personas, ¿verdad?, después de haber narrado con lujo de detalles su comportamiento y las ilegalidades en que han incurrido durante años, ilegalidades respecto de las cuales en los juzgados hemos aportado todas las pruebas que existen al respecto y que vamos a exhibir en nuestros videos, ¿verdad? Porque no tienen que ver con la vida privada de ellos, no tienen que ver con su hogar, con su familia, sino con su actuación como contadores, su actuación pública, la que presumen, ¿verdad? Y tampoco tiene que ver con sus datos personales, porque yo no tengo ninguna negociación mercantil con ellos para que yo tenga datos personales que yo debo proteger. ¿Sí está claro? Ya lo veremos en otro video especial. Entonces vean ustedes cómo a mí la Constitución no me prohíbe expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aun cuando se expresen acompañadas de expresiones no verbales y no simbólicas. Consecuentemente, el derecho al honor prevalece cuando la libertad de expresión utiliza frases y expresiones que están excluidas de protección constitucional. Es decir, cuando las expresiones sean absolutamente vejatorias. Yo jamás he expresado una expresión que injustificadamente sea vejatoria. Yo narro los hechos y de los hechos narrados queda claro que el proceder es inmoral y es ilegal. Repito, ¿será moral engañar a la gente diciendo que soy doctor cuando no soy doctor? Eso es moral. ¿Será moral vender facturas falsas diciendo que están blindadas, que esto es conforme a derecho? ¿Será moral? ¿Será legal? ¿Sí está claro? No, nunca hemos nosotros vejado, nada más por vejar, así que este video puro hablar mal de ellos y sin narrar nada de ellos, nada más porque me caen gordos, no, que inventando, no se trata de eso. Recuerden que yo tengo derecho a dar mi opinión y a dar información, siempre y cuando no ataque la moral, vida privada, datos personales, no provoque un delito y no perturbe el orden público. Muy bien. ¿Y en qué casos no se pueden, en qué casos sí se violaría la libertad de expresión? Cuando se hagan señalamientos ofensivos y oprobiosos según el contexto. Y más adelante el propio criterio dice que respecto del citado contexto, su importancia estriba en que la situación política o social de un Estado y las circunstancias concurrentes a la publicación de la nota pueden disminuir la significación ofensiva y aumentar el grado de tolerancia. Cuando yo digo que los factureros son totalmente deshonestos, ¿verdad?, hay que tomar en cuenta las circunstancias. Se acaba de aprobar la prisión preventiva oficiosa en contra de los contribuyentes ingenuos que compran facturas a gente deshonesta como la de MRCI. Prisión preventiva oficiosa, ¿sí está claro? Eso hace que disminuya la significación ofensiva, que no es ofensiva porque estoy describiendo, y que aumente el grado de tolerancia a lo que yo digo. ¿Sí está claro? Cuando venden facturas provocan que no paguen impuestos al fisco y que el fisco no vea en sus arcas los impuestos que deben pagar los mexicanos por culpa de quienes les venden facturas. Esa circunstancia debe tomarse en cuenta para disminuir la supuesta ofensa, que es descripción, no ofensa, y para que aumente el grado de tolerancia de la información que yo proporciono. ¿Sí está claro? ¿Verdad? Y también que sean expresiones impertinentes, para expresar opiniones o informaciones
que según tengan o no relación con lo manifestado, ¿verdad? Nosotros nunca hemos expresado señalamientos impertinentes, no. Nosotros tocamos un tema, en nuestro canal de YouTube es un canal fundamentalmente de información fiscal. Como expertos en la materia fiscal sabemos que comprar facturas y deducirlas y acreditarlas genera muchos problemas de por vida a quienes ingenuamente incurren en esos actos ilegales, y nosotros tratamos de evitar que los mexicanos cometan ese acto ilegal de comprar facturas falsas, deducirlas y acreditarlas, para que los empresarios conserven su patrimonio y para que los trabajadores y sus familias, los trabajadores conserven su empleo y las familias de los trabajadores conserven el sustento. Esa es la finalidad de este canal. Entonces, cuando yo veo gente que deshonestamente induce a los mexicanos a comprar facturas en perjuicio de su negocio y de sus trabajadores y de las familias de sus trabajadores, nosotros no nos podemos hacer cómplices de esa situación. ¿Sí está claro? Y por eso nosotros damos la información. Y repito, yo jamás he atacado la reputación. A lo mejor he sacado a la luz la verdadera reputación que ellos se han ganado con su conducta personal de años, ¿sí? Pero a mí díganme cosas falsas y yo las voy a desvirtuar y mi reputación va a quedar más firme que antes de que me calumniaron o me difamaron con falsedades. ¿Sí está claro? Muy bien, estimados amigos, pues entonces ya vemos que creo que ha quedado demostrado que la libertad de expresión y sobre todo los límites a la libertad de expresión no son para proteger a los deshonestos que violan la ley en perjuicio de la sociedad, en perjuicio de los mexicanos, para abusar de ellos. Bien, quiero por último comentar un comunicado de la Suprema Corte en donde habla de lo que nosotros podemos criticar de los servidores públicos, ¿verdad? O sea, si la Corte dice que podemos criticar a los servidores públicos deshonestos, con mayor razón podemos criticar a los particulares deshonestos que violan la ley, engañando y abusando de los mexicanos y de la sociedad en general. Vamos a ver este comunicado que dice: la libertad de expresión es nuestro derecho a pensar y compartir nuestras ideas, reflexiones y opiniones con plena libertad. Dice: la Suprema Corte protege este derecho y validó normas locales del Estado de Guanajuato que establecen sanciones económicas y o pena de prisión a quien con violencia evite el ejercicio de la actividad periodística. Aquí Guadalupe, Maritza, Pedro y José Antonio, con engaños y con violencia moral, trata de evitar el ejercicio de mi libertad de expresión y de mi libertad de difundir información y mis ideas, ¿sí? Engañando a los jueces civiles con la sarta de mentiras que consignan en sus demandas. El Pleno de la Suprema Corte resolvió que la norma otorga amplia protección a la actividad periodística frente a ataques violentos. Además, consideró que otras acciones en contra de este derecho sean sancionadas también por los medios que determine la legislación penal. O sea, si la autoridad pretende callarnos y evitar que nosotros hablemos de sus deshonestidades y de sus ilegalidades, el Pleno de la Corte resolvió que se amplía la protección a los particulares frente a los ataques violentos de los servidores públicos denunciados, a quienes la Suprema Corte consideró que se les deben aplicar otras acciones para que sean sancionados por los medios que determine la legislación penal, ¿verdad? Que se les denuncie penalmente a esos servidores deshonestos que tratan de impedir que se difundan sus ilegalidades. También la Suprema Corte invalidó un artículo del Código Penal del Estado de San Luis
Potosí, que violaba el derecho a la libertad de expresión por considerar ciertas expresiones como agresivas contra servidores públicos, ¿verdad? Aquí en el estado de San Luis se aprobó un artículo en el Código Penal de ese estado que señalaba que era delito realizar ciertas expresiones aparentemente agresivas en contra de servidores públicos deshonestos. Y la Suprema Corte dijo, ese artículo no pasa porque eso es totalmente inconstitucional. No se puede acallar a la sociedad para proteger a servidores públicos deshonestos. Por eso este video se llama "Los límites a la libertad de expresión no se establecen para proteger a deshonestos que violan la ley en perjuicio de la sociedad". Y por último dice, el Pleno aclara que los funcionarios deben ser más tolerantes a la crítica, ya que por su actividad pública están expuestos a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna. Entonces, además aquí tengo que decir que yo no soy responsable de lo que han hecho durante años Guadalupe, Maritza, Pedro y José Antonio. Yo no los induje a usurpar profesiones. Yo no les dije que vendieran facturas. Ellos lo hicieron. Ellos mancharon su imagen. Ellos han lastimado a la sociedad con ese proceder ilegal. Han abusado de ellos. ¿Cuántos no les han comprado facturas porque creen que están frente a un doctor, frente a un maestro, frente a un licenciado, cuando son gente ignorante que se atribuye profesiones que no tienen? ¿A cuántos no han embaucado con eso de que somos doctores? Engañando a la sociedad, ¿verdad? Y luego les venden facturas que van a provocarles problemas de por vida. Por lo pronto, si alguien es procesado por ese delito de aquí en adelante, ¿verdad?, pues va a tener prisión preventiva oficiosa. ¿Así está claro? Entonces, yo no he manchado la reputación. Ellos son, con sus acciones, quienes han manchado su propia reputación. A mí que no me cobren platos que ellos mismos rompieron. Bien, estimados amigos, pues espero que este video les aclare la libertad de expresión que todos tenemos y los límites que la Constitución nos impone en el ejercicio de ese derecho humano. Y estimados amigos, si no quieren que nadie hable mal de ustedes, pues no hagan cosas indebidas. Pero no se lleva eso de que cometo tropelías, engaños, abusos, ilegalidades. Pero eso sí, no hablen de mí. Eso no se debe de hablar. La ley no está para proteger a esos deshonestos. Bien, estimados amigos, pues sean muy felices, que Dios los bendiga. Y antes de terminar este video, sí me gustaría, no sé si haga otro video, pero antes del 24 de diciembre no lo pienso hacer. Así es que entonces les deseo a todos ustedes, queridos compatriotas, que este 24 de diciembre disfruten de su reunión familiar en la que haya mucha alegría, mucho amor, mucha armonía, mucha comprensión, ¿verdad? Que Dios los llene de vida y los llene de salud, para que en ese festejo todos estén exageradamente contentos, festejando un año más el nacimiento de nuestro Salvador, de Jesús de Nazaret. Qué bonito que todos estemos reunidos en familia, que haya intercambio de regalos, que haya brindis, que haya charla. Pero, estimados compatriotas, no se olviden del motivo central de ese festejo, que es precisamente el nacimiento de Dios hecho carne, del Hijo de Dios que vino al mundo para enseñarnos a vivir y para que llevemos una existencia tranquila, sin problemas, haciendo lo correcto, no dañándonos, no dañando a los demás. Ese es el motivo fundamental de esta reunión, y no nos olvidemos de él, porque
Estoy convencido, estimados compatriotas, que conforme pase el tiempo, cada vez más necesitaremos de la ayuda de Dios, de la ayuda de Dios, de la ayuda de Dios Padre Todopoderoso, Creador del universo entero, y de la ayuda de Dios Hijo, Jesús de Nazaret. Entonces, este festejo navideño, que sea muy alegre, muy emotivo, y que no olvidemos al motivo fundamental de este festejo. Sean muy felices, que Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo video.